buenas tardes. Bienvenidos a Información es Poder. Les habla Michelle White en compañía de Miguel Pérez. Y esta tarde, vamos a estar conversando con Wilson Purves, el abogado de inmigración, acerca de los últimos cambios en la ley de inmigración. Y abrimos las líneas, como siempre, para sus preguntas al 415-552-2938 en la segunda parte del programa. Entonces, ¿qué hacemos con Wilson Purves? ¿Dónde anda Wilson? Pues vamos a estar abriendo próximamente. Vamos hablando de la visa VAWA. Wilson Purves, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel, Michelle. Un gusto como siempre. Y bueno, Wilson, el tema del día de hoy es el programa de VAWA, ¿no? Que va a proteger a miles de personas inmigrantes de violencia intrafamiliar, ya sea que tuvimos un incidente de violencia intrafamiliar en este país o en otro país, ¿verdad? Bueno, Michelle, ahí es donde el VAWA tiende a ser uno de esos beneficios que son un tanto complicados y, como decimos nosotros, son específicos al caso en particular que se presenta. Básicamente, la premisa aquí del VAWA es proteger a los hijos, esposos o esposas o padres de ciudadanos estadounidenses en el contexto del abuso que podrían sufrir a manos de este ciudadano o ciudadana estadounidense, ya sea entre esposos, ya sea de hijo a padre o de padre a hijo. Tengan en cuenta que la violencia intrafamiliar es algo dinámico que se da en muchos tipos de relaciones, y aquí lo que se está tratando de evitar es que el inmigrante sufra a manos de un ciudadano estadounidense. Claro. Y ahí es donde se implementa este sistema, que obviamente tiene décadas de vigencia, pero que presenta ciertas complicaciones que muchas veces generan dudas en aquellas personas que quizás son elegibles para este beneficio, pero por un motivo u otro no aplican o dejan de aplicar. Wilson, ¿de qué se trata este programa y cuál fue el principal motivo de su creación? Bueno, es prácticamente un camino a la residencia para muchas personas, no todos, pero para muchos, y en el camino lo que se nos da es un permiso de trabajo que se denomina acción diferida para VAWA, cuando podemos demostrar que tenemos los requerimientos básicos para poder solicitar este beneficio. La idea aquí, Miguel, es que no se use a un inmigrante, digamos, como un rehén de una relación. El contexto general en el que se utilizaba el VAWA siempre era aquel esposo o esposa que tenía ciudadanía o residencia permanente y utilizaba el tema de los papeles como una manera de dominar o amenazar o inclusive chantajear a su esposo o esposa que no tenía papeles. Entonces, el gobierno lo que hizo fue crear este camino como un sistema para paliar las injusticias que muchas veces se dan entre familiares. Obviamente uno no se casa pensando en que va a tener un reclamo VAWA, pero muchas veces se da de esa manera y prácticamente no hay otro camino para poder arreglar papeles para un inmigrante. Es la alternativa a aquella persona que en muchos casos podría arreglar por esposo o esposa y lamentablemente no lo hacen porque deciden separarse por el abuso que han sufrido a manos del ciudadano residente. Pero también tengamos en cuenta que la separación o el divorcio no es necesario. Con tal que haya un abuso y se pueda documentar, eso generalmente nos da la pauta para poder hacer una petición VAWA. Y yo te quería preguntar, ¿qué requisitos debe de cumplir el aplicante al momento de enviar su solicitud? Bueno, Michelle, aquí hay varios temas. Uno es el tema VAWA y después cómo convertir el VAWA en una residencia permanente. En primer lugar, lo que estamos hablando es de una persona que está aquí sin papeles, que está casada, es papá de un ciudadano o hijo de un ciudadano y ha sido víctima de un trato cruel por parte de esta persona. Y recordemos que el tipo de maltrato no tiene que ser físico, también puede ser psicológico o verbal. Entonces, aquí esta es una de las principales diferencias que hay con el proceso de visa U, que solamente protege a los inmigrantes en situaciones donde hay un tema de violencia física. En este contexto, por suerte, el tema de la violencia tiene que ver más con la psicológica, lo que es el denigrar a una persona, maltratar, inclusive amenazar o amedrentar, y esto se da mucho en el contexto familiar y el VAWA lo reconoce. Y obviamente también el buen carácter moral del aplicante. Tengamos en cuenta que el buen carácter moral hace que tengamos que demostrar que somos una persona que merece este tipo de protección por parte de las autoridades estadounidenses. Continuamos aquí con las preguntas que estábamos haciendo sobre la visa VAWA. Wilson, ¿cuáles son las cosas y tiempos de espera para tramitar este visado?
tiempos de espera estamos hablando, o sea, generalmente se puede hacer de dos maneras. Hacemos el VAWA con la Green Card, o primero hacemos el VAWA hasta que nos lo aprueben y después pedimos la residencia permanente. Ahora, en el contexto del VAWA, yo calculo que estaríamos mirando aproximadamente a unos 6 a 12 meses para que el gobierno determine si esta persona ha sido víctima de maltrato a manos de un ciudadano residente permanente. Y con respecto a la residencia, tengamos en cuenta que posiblemente sean otros 12 meses, pero este tipo de casos requiere entrevista antes de ser aprobados. Entonces también ahí va a jugar el rol la jurisdicción donde vivimos. Por ejemplo, si estamos en Fresno, es probable que la cita llegue un poquito antes de que si estamos viviendo o trabajando en San Francisco. Son circunstancias específicas en ese contexto. Pero bueno, la idea sería tratar de meter el VAWA, y si lo tenemos aprobado sabemos que tendríamos un camino concreto de residencia para la gran mayoría de las personas. Claro que sí, estamos conversando con el abogado de inmigración Wilson Purves. Para una consulta en su oficina puede llamar al 415-900-4405 y ellos tienen oficinas en San Francisco, Sacramento, San José, Napa y Walnut Creek. Y Wilson, ¿qué tipo de beneficios otorga a los aplicantes esta visa VAWA y por qué muchas veces se confunde con la visa U? Bueno, aquí es donde está la cuestión principal, porque hay aplicantes de VAWA que también califican para visa U, y hay aplicantes que califican solamente para VAWA, y hay aplicantes que lamentablemente no califican para ninguno de los dos. Ahora, la realidad es la siguiente: cuando tenemos un crimen y hay un reporte de policía, ahí podemos evaluar los dos, VAWA y visa U. Si no hay reporte, definitivamente nos enfocamos en el VAWA. Pero recordemos que la agresión en el contexto del VAWA tiene que ser de un familiar calificado. Por ejemplo, si nos agrede un novio o una novia, eso no califica para VAWA, porque VAWA requiere que haya un casamiento, una relación formal entre la víctima y el abusador. Entonces, son temas que tenemos que revisar y delimitar una vez que evaluamos el caso. Pero es obvio que el VAWA y la visa U muchas veces se mezclan, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que si un aplicante puede hacer visa U y VAWA, elegimos el VAWA porque tiende a ser muchísimo más rápido que la visa U. En promedio, en menos de 3 años, un aplicante de VAWA tendría que obtener su residencia permanente, y en el contexto de visa U estamos viendo que es prácticamente imposible pensar en una residencia por visa U en menos entre 5 y 8 años. Wow, pero la persona que empiece el trámite de una visa VAWA, aunque se tarde el tiempo que se tarde, ya está protegido contra deportación, ¿verdad? Sí, la protección existe. Generalmente es uno de esos beneficios que, si lo tenemos pendiente, sería atípico ver que el gobierno tome una medida para deportar a esa persona sin antes tratar de determinar cuál es el resultado de la aplicación VAWA. Eso creo que es importante rescatarlo. Por favor, recuerden llamar al 415-552-2938 para que sea parte de nuestro programa en este momento. Wilson, mira, el asunto de la gente cuando sufre una agresión y va a la policía a denunciarlo. ¿Cómo hace la persona para saber que realmente esa denuncia consta en manos de la policía? ¿Hay que volver en unos días después para saber si esos papeles existen, están ahí? ¿O a quién debería apelar para saber si la denuncia fue tomada? Bueno, en principio lo que siempre tratamos de hacer es, en primer lugar, determinar que nos den un número de caso, que nos digan: aquí está el número de caso, si quiere venir a buscar el reporte va a estar listo para tal o cual fecha, pero el número de caso es fundamental. Es raro encontrar un departamento de policía que tome un reporte y no dé un número de caso, honestamente. La norma por lo general es que nos dan el número de caso sin problema. Entonces, necesitamos para la visa VAWA el tener un reporte de policía o que haya algún antecedente de reporte de hospital o lo que sea, ¿no? Bueno, el reporte de policía es fundamental. Ahora, si después tenemos el reporte del hospital, también podría ser beneficioso para el aplicante, pero eso es para establecer el trauma o el daño que la actividad criminal le podría haber causado a la víctima. Pero no es necesario ser hospitalizado para poder hacer una visa U. Tengámoslo en cuenta, porque hay muchísimos casos donde, por suerte, el crimen no pasó a mayores, pero definitivamente el aplicante califica para lo que es la visa U, sin necesidad de tener una herida grave o
o haber recibido algún tipo de tratamiento médico. Claro, con ser testigos de ese evento violento, ¿no? Muchas veces con ser testigo es suficiente. Podemos ser víctimas indirectas también en ese contexto y ahí honestamente no nos causaría ningún problema. Wilson, para gente que sufre de violencia psicológica, verbal, ¿cómo se hace para comprobar eso? Muy buena pregunta esta, Miguel, porque tanto en el VAWA como en lo que es la visa U, ese requerimiento de establecer ese tipo de daño es esencial. O sea, no podemos considerar ningún tipo de aprobación si no establecemos esa base legal, ese mínimo requerimiento. Y muchas veces tenemos que confiar en lo que es la opinión de un experto. En este contexto confiamos mucho en terapistas o especialistas en temas de salud mental, que quizás pueden ver por medio de un diagnóstico médico y una evaluación cómo la víctima se vio impactada por tal o cual actividad criminal. Y es más, recordemos que hay veces que la actividad ni siquiera se supone de ser un crimen. Quizás vamos a la policía por algo que pasó y el policía considera que no hay actividad criminal, o investigan y no pueden encontrar responsables y el aplicante de todas maneras podría calificar para la visa. O sea, no es algo imposible decir que un policía llega a una escena de un crimen y no puede determinar quién fue el agresor. En un caso dicen, ¿quién empezó la pelea? Bueno, no, es posible que no se pueda determinar esto. De todas maneras, si el reporte habla de una víctima y de que alguien reportó, es posible que la policía de todas maneras nos pueda ayudar. Y bueno, Wilson, ¿cuál sería tu recomendación? Pues ahora sí que compartir estas noticias, ¿no? que hemos aprendido durante este programa. En principio lo que tratamos de hacer es mantenernos informados y si aquel que está interesado en lo que es los beneficios VAWA, traten siempre de poder determinar cuál es el mejor camino a seguir. Francamente, no les recomiendo hacer las dos aplicaciones a la visa U y el VAWA, porque los costos que van a incurrir no solamente son significativos, sino que serían prácticamente innecesarios. Y en principio, mi consejo sería tratar de trabajar en el contexto del camino más rápido y seguro, para que la víctima de un crimen pueda arreglar de la mejor manera posible. Y quiero compartirle, antes de que nos vayamos, el teléfono para comunicarse con el abogado Wilson Purves. En su oficina es el 415-900-4405. 415-900-4405. Wilson, siempre un placer, abogado Wilson Purves. El placer fue mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.